Hola, buenas tardes. Bienvenidos y bienvenidas a un webinar más de Aula Planeta en Madrid 5E. Hoy vamos a repetir uno de los webinars que ya hicimos anteriormente, titulado ¿Cómo trabajar la lengua castellana y literatura en Madrid 5E? Vamos a empezar. En primer lugar, voy a presentaros, como siempre, al equipo de Aula Planeta que me acompaña hoy en el chat. Por un lado está Laura Díaz, asesora pedagógica en el área de Madrid, y Cristina Esteve, responsable de formación de Aula Planeta. Recordaros, una vez más, que tenemos a vuestra disposición una serie de canales en donde vamos transmitiendo diferente tipo de información. Por un lado, tenemos nuestro canal de YouTube, en donde colgamos todos nuestros webinars, tanto los que ya se han hecho, los de septiembre, los de octubre y ahora los de noviembre, en dicho canal. También se irá subiendo de forma periódica cierto tipo de material, como material formativo, alguna explicación del proyecto, de alguna de sus partes, y allí lo tendréis más a mano. Por otro lado, dentro del aula virtual tenéis un bloque de ayuda contextualizada que os lleva a una serie de Google Sites. Ahora mi compañera Laura seguramente os pase por el chat un índice con toda esta ayuda, es decir, al final se trata de materiales autoformativos y de que se basan en preguntas comunes y respuestas para que os ayuden de manera autónoma a ver cómo funciona el proyecto y a ponerlo en marcha. Por otro lado, si tienes dudas o quieres conocer y estar al tanto de todas las novedades de Aula Planeta, tenemos a disposición tuya un canal de Telegram, en donde actualmente creo que hay unos 230 profesores de la Comunidad de Madrid que ya utilizan estos recursos. Van también comentando sugerencias y van comentando si les surge algún problema, algún tipo de dificultad, y allí también las vamos resolviendo. Por último, tenemos nuestras redes sociales, Twitter, Facebook, YouTube e Instagram, donde vamos haciendo también otro tipo de publicaciones, más de ese tipo. ¿Qué es esto de Aula Planeta en Madrid 5E? Bueno, para quien todavía no le suene, Madrid 5E es el nombre del proyecto que ha dado la Consejería para toda la dotación de contenido curricular en las aulas virtuales. Desde Aula Planeta nos encargamos de generar los contenidos desde quinto de primaria hasta cuarto de la ESO, ambos inclusive. ¿Qué ponemos a disposición dentro de este proyecto? ¿Cuál es nuestra aportación? Pues por un lado, obviamente, los recursos y contenidos tanto para el alumnado como para el profesorado. Estos contenidos distinguimos entre dos tipos: contenidos curriculares de las asignaturas troncales y, por otro lado, contenidos extracurriculares. ¿Qué es esto de contenidos extracurriculares? Bien, somos conscientes de que este año tenemos la situación que tenemos y muchas bibliotecas de los centros se están viendo utilizadas como clases, ¿no? Como espacio para dar clase. Entonces, desde Aula Planeta, lo que hemos hecho es poner a vuestra disposición todo el contenido enciclopédico del grupo en un bloque que lleva a los alumnos y a los profesores a una web interactiva. Una web interactiva en donde consultar todo ese contenido enciclopédico. Por otro lado, dentro de nuestra participación en este proyecto de Madrid 5E, están los webinars de formación dirigidos principalmente al profesorado, pero también hacia coordinadores TIC, o si algún director nos estáis viendo, pues bienvenidos sean. Estos webinars tratan diferentes temáticas del proyecto. Hoy, por ejemplo, vamos a tratar la asignatura de lengua castellana y literatura dentro del proyecto de Madrid 5E, pero también hay otros webinars que han versado sobre el uso del aula virtual, ¿no?, de Moodle, sobre cómo evaluar con los recursos de Aula Planeta. ¿Qué más? También los ha habido de modificación de actividades, creación de exámenes, de diferentes asignaturas, etcétera. Ahora mi compañera Laura os pasará por el chat un enlace en donde podréis ver los calendarios tanto de octubre como de noviembre de los webinars. Si pincháis en alguno que ya ha pasado, por ejemplo cualquiera de octubre, lo podréis ver en diferido. Es un poco la función que tiene este calendario. Por último, deciros que estamos haciendo formaciones y acompañamiento a los centros educativos. ¿Esto qué supone? Esto supone acompañar a los centros en este viaje que es la digitalización de las aulas, pues tanto desde la puesta en marcha más inicial como en la formación básica de los recursos de Aula Planeta y también la gestión de las funcionalidades del aula virtual de Educamadrid. Actualmente ya hemos empezado a formar a aquellos profesores y a aquellos centros que han solicitado algún tipo de formación a través de sus seminarios o PFCs. De cualquier modo, si estáis interesados pero no os encajan las horas, no os cuadra por lo que sea, podéis solicitar la misma formación. Evidentemente no va a ser acreditada,
pero fuera de seminario. Para ellos pasaremos un enlace que os llevará a un formulario para solicitar información y solicitar estas acciones concretas. Para aquellas acciones que estén fuera de seminario, van a ser realizadas mediante videoconferencia. Por el lado contrario, las de seminarios, debido a las instrucciones de la Subdirección General, de momento van a ser presenciales. Bien. Por último, antes de pasar a esta diapositiva, comentaros de que estamos trabajando en conjunto con los diferentes CETIF y con el CRIF para meter parte de nuestra propuesta en sus cursos de formación. Es decir, vais a tener en algunos cursos del CETIF y del CRIF contenidos o tutoriales o algo de Aula Planeta para que lo podáis aplicar en vuestro centro o en vuestra clase a nivel particular. Entonces, ¿qué es esto? Un poquito para ver el esquema antes de empezar. ¿Qué aporta Aula Planeta o tu aula virtual? Lo que ya os he dicho antes, contenido curricular. Por un lado, que son estos recursos y contenidos para el alumnado y el profesorado, tanto recursos individuales de aproximación teórica, ejercicios más prácticos, ¿no? De resolver pues ciertos enunciados, respuestas tipo test, los hay de aplicar contenidos ya más de respuestas elaboradas o que implican un trabajo. Y por último, recursos de evaluación, exámenes, autoevaluaciones, rúbricas, etcétera. Por otro lado, que hoy veremos también esto, secuencias didácticas para el profesorado, que son unidades didácticas en donde se organizan todos estos recursos. Y por otro lado, cuadernos del aprendizaje, que son el símil al libro digital. Son entornos para que el alumno tenga la teoría, tenga ejercicios para practicar y pueda repasar los contenidos como alternativa al libro de texto. Por otro lado, la aportación que se ha hecho es también extracurricular mediante este banco de contenidos, que es un entorno de indagación y de consulta, en donde se ha volcado todo el contenido enciclopédico del Grupo Planeta. Bien, ya no me enrollo más y voy a pasar al aula virtual. Como veis, ahora mismo tengo mi aula virtual vacía. Lo que voy a hacer, en este caso, voy a incorporar a mi aula virtual una asignatura completa. Si en tu caso, por ejemplo, ya tienes el aula virtual montada, no pasa nada. También puedes añadir la asignatura que se añade al final, en la última sección, o por el contrario, puedes añadir secuencias didácticas y cuadernos del aprendizaje. Yo, como la tengo vacía, voy a añadir la asignatura completa. Una cosa que no he explicado es que para empezar a trabajar con los recursos de Aula Planeta tenéis que tener estos dos bloques activados, ¿no? Para ello, desde activar edición y agregar un bloque, los podréis añadir. Igualmente tenemos una píldora educativa de 2 minutos en donde se explica el proceso que lleva meter estos dos bloquecitos, que no lleva nada. Ya os digo, en resumen, activar edición, agregar un bloque y apuntadlo si queréis, por si no lo tenéis. Los bloques se llaman Aula Planeta Repositorio y este segundo, Banco de Contenidos de Aula Planeta. Vamos a trabajar con el contenido curricular, por lo que me voy a este de aquí arriba. Añade asignaturas, unidades o recursos a tu aula virtual. Una vez que entro aquí, la interfaz es muy sencilla, simplemente hay que leer lo que nos va saliendo en la pantalla. Selecciona qué tipo de contenido quieres añadir. Si ya tuviera cosas en mi aula virtual, pues yo añadiría unidad, pero como lo tengo completamente vacía, voy a añadir una asignatura. En este caso, una vez que elijo la asignatura, me pregunta por el curso de la asignatura. Voy a decir, por ejemplo, primero de la ESO. Una vez que he elegido el curso y la asignatura, tengo que elegir... Aquí está, perdón. Una vez que he elegido el curso de origen, ahora tengo que elegir la asignatura, lengua castellana y literatura. Y ahora hay una pantalla de confirmación antes de agregar todo esto a la aula virtual. Esto es lo que vas a añadir a tu curso, lengua castellana y literatura de primero de la ESO. Le doy a este botón azul de aquí, añadir la asignatura y mostrar los cambios. Esta función lo que hace, que es muy interesante, es que nos añade una sección del aula virtual por cada unidad didáctica de la propuesta de Aula Planeta. Sobra decir que las propuestas que se han hecho y que se han integrado en el aula virtual siguen, por supuesto, el currículo de la Comunidad de Madrid.
Bien, si os fijáis, hace unos minutos tenía el aula virtual completamente vacía. Y ahora se me ha generado una sección o un tema por cada una de las unidades didácticas de la asignatura. Y así hasta la última. Entonces, ¿qué se ha añadido al añadir una asignatura? Por un lado, se ha añadido el material docente, que consta de dos partes principales. La primera es la programación de aula. Me la voy a descargar y la vamos a ver brevemente. La programación de aula es un documento editable que sirve para, bueno, si fuerais a trabajar la asignatura completa con la propuesta de Aula Planeta, pues os valdría ya directamente esta propuesta esta programación de cara a una inspección educativa. Igualmente, si ya veis por lo que sea, bueno, por lo que sea no, si ya tenéis vuestras programaciones hechas, como es evidente a estas alturas de curso, pues lo que podéis hacer desde aquí es coger parte de los contenidos que vayáis a trabajar de Aula Planeta, que estén aquí reflejados en la programación e incorporarlos en vuestra propia programación. Estoy pasando así por encima, pero si os fijáis, aquí se explica un poco en qué se basa esta propuesta, ¿no? Pues aquí en este apartado habla de la tipología de recursos. Qué tipos de recursos hay, dónde están, cómo se usan, cómo se desarrollan las competencias clave en esta unidad didáctica, en este curso en concreto, perdón. Cómo se desarrollan los procesos en esta propuesta que siguen la taxonomía de Bloom con sus diferentes verbos. Es un documento realmente extenso. A ver, esta parte es importante. Esta es la correspondencia directa con el currículo de educación, bueno, en este caso de educación secundaria. Pues bloque 1, comunicación oral y escuchar, ¿no? ¿Qué trabajamos de la parte de escuchar, de la de hablar? ¿Cuáles son sus criterios de evaluación? Y estos criterios, ¿a qué estándares de aprendizaje evaluables hacen referencia? Y, lo más importante, ¿en qué unidades se trabajan? Pues aquí en todas las unidades, aquí en la del acto de la comunicación, todas, y así. Les digo, este es un documento realmente extenso. Aquí, por ejemplo, tenemos la programación de aula tema a tema, con sus contenidos, sus objetivos competenciales, la estrategia didáctica, qué se trabaja, cómo se trabaja y con qué recursos se trabaja. Aquí tenemos los recursos que se trabajan concretamente para trabajar la competencia oral, hablar y escuchar. Y así con cada una de las diferentes competencias. Estos son los títulos exactos de los recursos. Es decir, si utilizáis el buscador, si os manejáis y vais al buscador de recursos y ponéis estos títulos, los podréis extraer para vuestra aula virtual, para vuestro curso del aula virtual. Bien, voy a cerrar la programación por aquí. Y en segundo lugar tenemos como material docente el índice del curso. Este índice no es otra cosa que un PDF más escueto que la programación de aula, en donde se desarrollan todos los contenidos que se van a trabajar a lo largo de la asignatura, es decir, a lo largo de todo el curso, separados por unidades didácticas. Para aquellos que estéis empezando con el aula virtual, comentaros de que las secciones, perdonad que haga tanto scroll, cuando activáis la edición, voy a desactivarla un segundo, cuando vosotros la activáis con este engranaje, podréis reordenarlas, es decir, a lo mejor a mí este tema me interesa que esté más en segundo lugar. Pues yo puedo coger, pinchando en esta cruceta del lateral izquierdo, y bajarlo. Cojo, agarro, desplazo y suelto. Y ya tendría en primer lugar el segundo tema y en segundo lugar el primero. Voy a reordenarlo otra vez. Pero esto es de cara a aquellos que estáis sobre todo empezando con el manejo de las aulas virtuales, que somos conscientes de que ahora hay muchos profesores que se están formando en este sentido. Vale, entonces, yo he añadido lo que he añadido ahora mismo es la asignatura completa.
pero dentro de cada tema, dentro de cada unidad didáctica, se han añadido solo 2 recursos. Bueno, en realidad 3, perdonadme. Un índice de la unidad, que es parecido al índice que os he mostrado antes, solo que este ya a nivel particular de unidad, con los contenidos que se trabajan y el nombre de las actividades en concreto. En segundo lugar, una secuencia didáctica, que aquí es donde vamos a profundizar en gran parte del webinar. Y por otro lado, el cuaderno del aprendizaje. Os adelanto la diferencia entre estos 2 tipos de unidades. La secuencia didáctica está pensada para el profesorado. De hecho, cuando la agregáis, se llama secuencia didáctica para el profesorado. ¿Por qué? Si yo entro en la secuencia didáctica, lo que me voy a encontrar son los recursos de Aula Planeta ordenados por asignatura y por tema. Y, como su nombre indica, secuenciados, para trabajar la unidad con cierto orden. Aquí estos son los recursos concretos a los que el alumno puede acceder en el aula virtual, pero cuidado. Tal y como está ahora, es decir, desde la secuencia didáctica, los alumnos no pueden acceder. De hecho, si os fijáis, aparece como no mostrado a los estudiantes. Y aunque le deis a mostrar a los estudiantes, no se va a mostrar. Mirad, voy a meterme con el rol del estudiante. Cambio de rol. Y voy al estudiante. Me ha desaparecido el material docente porque a mí como alumno no me interesa saber o no debería tener acceso a la programación didáctica del aula ni al índice de contenidos del curso. Igualmente, como es un PDF, ese material sí que se podría facilitar a los alumnos. Si os fijáis, también ha desaparecido la secuencia didáctica. Es decir, esta secuencia de recursos ordenados y pensados para trabajarlos con el alumnado. ¿Por qué? Porque desde la secuencia didáctica, yo como profesor puedo incorporar recursos al aula virtual. Y a esos recursos sí que tendría acceso el alumno. Veréis. Aquí están todos los recursos listados. Si yo hago clic en esta actividad de lectura, que ahora veremos en qué consiste, si voy hacia estos 3 puntitos, puedo incorporar este recurso al aula virtual. Vale, me dice que no tengo permisos como profesor porque estoy como estudiante. Vuelvo a mi rol normal. Voy a refrescar la página, que no he contado con ello. Y ahora, si yo quisiera, por ejemplo, incorporar este recurso a mi aula virtual, aquí ya lo estoy previsual y aquí ya estoy viendo la propuesta. Haciendo clic en él puedo ver la parte interactiva, lo que se va a agregar en el aula virtual. Y para agregarlo tendría que hacer clic en estos 3 puntitos. Después me dice añadir recurso a Moodle. Me pregunta de nuevo, ¿estás seguro que quieres añadir este recurso a Moodle? Aceptamos. Y después tenemos que elegir el curso en donde queramos meterlo. Yo solo tengo un curso que se llama Aula Planeta, pero si a lo mejor sois profes de varios cursos, por ejemplo, quinto A, quinto B, quinto C, os saldrá toda la lista. Vais al curso en concreto y luego elegís una sección o tema. En mi caso, elegir la primera. Ya estaría la actividad añadida. Ahora tengo este recurso en mi aula virtual. Si entro al aula virtual, vemos que se ha añadido aquí al final este reto de nuestros signos artificiales. Ya podría entrar y asignarle. Ya tendrían los alumnos acceso a esta actividad. En este caso, estamos viendo un reto. Los retos están pensados un poco a modo de descubrimiento y de tratar los contenidos pues acercando la realidad a los alumnos, pero sobre todo que en un periodo de tiempo más inicial del desarrollo del tema. En este caso, siempre se les reta a través de alguna pregunta, alguna situación concreta, pero algo que lo tengan que experimentar ellos mismos. Por ejemplo, aquí en este reto dice, al caminar por la calle, cuando vas a hacer la compra, en las marquesinas, los signos artificiales están en todas partes.
aunque a veces pasen inadvertidos, y ya les guía al alumnado por un proceso. De primero visualiza esta exposición visual. Y una vez que han visto el vídeo, ya se les plantea el reto. Aquí ha sido un vídeo porque ha sido un vídeo, pero depende de cada recurso, se les propone, se les hace diferentes propuestas. Pero lo dicho, esto es un modo muy enriquecedor de arrancar la unidad. Dice, ahora acepto el reto de explicar cómo utilizamos los signos artificiales en nuestro día a día. Forma un equipo de trabajo con 3 o 4 compañeros para completar la siguiente tarea. Ojo, esta es la propuesta que hacemos nosotros desde Aula Planeta, con este recurso. Pero si vosotros queréis utilizar y vosotras este recurso de otro modo, con otra propuesta, adelante con ello. Si os fijáis este recurso, por ejemplo, bueno, sigo leyendo el reto, dice, forma un equipo de trabajo para completar la siguiente tarea. Hay que escoger un lugar, ¿no? Un escenario, y observar un poco la iconografía de ese lugar, los símbolos, las fotos que hay, preparar una exposición con PowerPoint en donde se muestren todas las fotografías y, bueno, realizar un trabajo en concreto. Este tipo de retos también son muy interesantes para plantearlos al final de o al inicio, para ir desarrollando luego los contenidos, o al final a modo de repaso. Es un poco la propuesta dual que hacemos desde aquí. Vale, voy a cerrar por aquí. Voy a volver al rol del alumno para que veáis que ahora a él sí que le aparece ese reto. Aquí estaría. Vuelvo al rol del profesor y de nuevo accedo a la secuencia didáctica. La secuencia didáctica, lo vuelvo a repetir, sirve para añadir, no solo añadir recursos al aula virtual, sino ver la propuesta de cada recurso, ver sus objetivos, la guía docente, etcétera. Ver la duración estimada de algunos de los recursos, bueno, de todos en realidad, qué tipo de recurso es un proyecto, con qué competencias se relaciona directamente, en este caso con aprender a aprender, y el tipo de recurso, un interactivo. Bien, no sé si hay alguna duda por el chat de momento. Voy a aprovechar para lanzar la luz que se está haciendo de noche. No hay dudas por ahora, David. Fenomenal. Muy bien, pues continuamos. ¿Qué más? Tenemos actividades en el caso de lengua que tratan de trabajar la parte de lectura. Voy a añadir esta actividad también al aula virtual. Como siempre, elijo el curso, elijo el tema y ya se añade al final del tema. Hay otra forma de añadir recursos que luego la veremos, que es desde, en vez de añadir una asignatura, se puede añadir directamente o una unidad didáctica, en este caso una secuencia didáctica, o añadir un recurso independiente. Eso en la interfaz que hemos visto al principio se hace. Entonces hemos dicho, recurso de lectura. El recurso de lectura es siempre la primera actividad con la que, quitando el reto, con la que arranca un tema. Esta interferencia, si estáis analizando lo que digo, diréis, pero ¿cómo que el primero? Si lo primero es la interferencia esta de aquí arriba. Esto luego lo veremos, porque no es un recurso muy concreto, es un recurso para trabajar toda la unidad entera. Entonces, ese mejor, las propuestas me las dejo para el final, que son un poco más complejas. Además que abarcan los diferentes recursos que estamos viendo ahora a continuación. Como iba diciendo, la lectura es la con la que se arranca la unidad después del reto. Igual, desde la secuencia didáctica podemos ver el objetivo, la propuesta, durante la presentación, antes de la presentación, y nos va diciendo qué aparecen en cada una de las pantallas. Si os fijáis, aquí hay una serie de preguntas con su correspondiente solución. Esto es lo que se añadía al aula virtual, pero que igual este tipo de actividades se pueden trabajar perfectamente en clase. Tiene una parte de lectura, como su nombre indica, con un texto a seguir. Y luego ya habría que seguir los diferentes pasos. Primero la comprensión,
Luego hay un pequeño apartado de definiciones o léxico y por último un apartado de investigar. En este caso, ¿qué relación une a los personajes de este relato y qué le ha sucedido a Pat Shaw en el trabajo? Aquí, en la guía docente, siempre tendréis a mano las soluciones. ¿Qué relación tienen? Que es una familia. ¿Qué le ha pasado a este personaje? Lo han ascendido y debe trasladarse a Túnez. Y así con todas las preguntas. Luego, además, en estos recursos de lectura está lo que viene a ser el léxico, ¿no? Definiciones para que el alumnado tenga a mano aquellas palabras que igual son un poco más difíciles debido a su desarrollo acerca de la lengua castellana. A lo mejor no saben qué es demorarse y aquí lo tienen a mano. Relevante, reducir, fruncir, así. Por último, hay una parte de investiga. En este caso, cada interactivo es diferente, ¿no? Pero en este caso partimos de un texto que poco tiene que ver con la realidad para adentrarles otra vez al mundo en el que vivimos mediante una pregunta. Dice, la situación laboral que vive Pat resulta familiar para muchas personas. ¿Sabes cómo es la situación laboral en España actualmente? Y ya de este modo seguía, aquí hay 2 enlaces a 2 periódicos, pero bueno, esto cada profesor, si sigue esta propuesta, puede incluir más enlaces y recomendar lo que quiera. Otra pregunta más. Muchos jóvenes no encuentran trabajo aquí y deciden emigrar a otro país en busca de una oportunidad laboral. ¿Qué opinas sobre el tema? ¿Crees que es una salida? ¿Tú harías lo mismo? Igual, este tipo de preguntas suelen estar muy bien para trabajar ya no solo el contexto real en donde viven los alumnos, sino también una serie de valores. Igual, la propuesta aquí en este caso es que los alumnos hagan una pequeña investigación, pero esto se puede trabajar de diferentes maneras. Si tenemos alumnos más mayores que están un poco al tanto de la situación, pues se puede hacer mediante un coloquio, una asamblea o como se quiera. Vale, en el alumno, voy a volver una vez al aula virtual, una vez más. Antes hemos agregado la actividad de lectura. ¿Cómo la abría el alumno? Cambio de rol al estudiante. Hago clic en la actividad de lectura. Y el estudiante lo que tendría es el interactivo que hemos visto antes con la ficha del alumno. Es decir, la ficha del alumno es la parte del recurso que está pensada para desarrollar los contenidos curriculares. Las otras preguntas que había estaban bien para reflexionar, pero en esta autoevaluación se incluyen estas preguntas que, pues, por ejemplo, aquí indica 3 palabras de la lectura que contengan inicial en la mayúscula y explicarle por qué. ¿Qué significa lugareños y cómo puedes deducir su significado? Así son preguntas acerca del texto para desarrollar los contenidos curriculares. Si yo me meto como profesor a este recurso desde el aula virtual, vuelvo a mi rol normal, tendría no solo el interactivo, sino también la ficha del alumno y la ficha del profesor, lo que hemos visto al principio en la secuencia didáctica. Un segundito. Es decir, tendríamos esto de aquí, todo este texto, lo tendríamos aquí, en el aula virtual. Vale, pues voy a continuar. Por otro lado, tenemos las actividades de comprensión escrita. Bueno, las hay de comprensión escrita y comprensión oral, en realidad. Como su nombre indica, son actividades pensadas para que el alumnado trabaje pues, un determinado texto y se trabaje lo que viene a ser su comprensión. Muchas de estas actividades vienen con un documento asociado aquí en el lateral. En este caso, es el texto que luego veremos en el interactivo para que lo tengan en PDF por si lo queréis colgar, lo queréis enviar por correo, lo queréis imprimir o lo queréis trabajar del modo que sea. Igual siempre vendrá la duración de la actividad, qué tipo de recurso es. Hay que llamar el traductor. Qué tipo de recurso es y con qué competencia se relaciona principalmente.
Aquí viene ya desarrollada toda la propuesta, que está desarrollada a partir de la taxonomía de Bloom, que hay que tener en cuenta antes de la presentación, durante la presentación y después. Y el interactivo es este. Tenemos por un lado el texto de comprensión, que trata acerca del edificio más alto del mundo en 2018. Una parte de lo que viene a ser el motivo principal por el que estamos en esta actividad, ¿no? La de comprender, teniendo en cuenta las características de un edificio, completa con la información correspondiente. Cuántos miradores tiene, dónde están colocados, cómo se llama el rascacielos que tendrá una altura de 1007 metros y así. Cada uno de estos ejercicios tienen preguntas que a lo mejor no son preguntas, no todas, literales del texto. Es decir, ¿en qué año se construyó el Pirulí? Y los alumnos ya inmediatamente van al texto y el texto pone el Pirulí se construyó en el año patatín. Sino que hay preguntas que van un paso más allá y que exigen al alumno pensar, que al final es de lo que se trata. Después de esta parte de comprender, hay una de reflexionar. Que igual, si los alumnos han entendido bien el texto y se ha trabajado bien y lo han comprendido de verdad, esto les ayudará también a fortalecer eso que han aprendido y a trabajarlo. Pero igual, son preguntas que ayudan a la comprensión de esa lectura y realmente a comprensión de futuras lecturas. Vale, cierro por aquí. Vale, igual aquí tenemos, si veis que aquí no aparece ningún título, aquí pone comprensión escrita, aquí lectura. Hay interactivos a secas. Los interactivos ya, en vez de tratar una dimensión de la lengua concreta, como puede ser la lectura, hablar y escuchar, o lo que sea, los interactivos van directamente dirigidos al contenido, ¿no? En este caso, los lexemas. Voy a añadir esta actividad al aula virtual. Tema 1. Y vamos a ver en qué consiste. Lo que ya he dicho, los interactivos tienen un funcionamiento muy similar a las actividades que hemos visto antes, ¿no? A los recursos de comprensión y a los de lectura. Vienen acompañados de su ficha del alumno y de la guía docente, con sus soluciones, claro. Uy, perdonadme un segundín. A ver. Ahí está. En este caso, bueno, el interactivo en sí no es muy complicado de seguir. Significado de los lexemas, va por imágenes. ¿Sabes qué es un lexema? ¿Sabes qué significa lexema cardio en latín? Aquí se hacen una serie de preguntas. Con su solución, claro. ¿Qué más tenemos aquí? Y bueno, así por cada una de las 4 imágenes, con sus correspondientes preguntas. Aquí, por ejemplo, en estos interactivos ya no solo tratan de preguntar y que el alumnado responda, sino que pues, hay veces que les exigen una pequeña acción, ¿no? Escribe el significado de cada una de las palabras que has escrito antes y a ver si tienen relación entre sí o no. Igual, todo esto se va tratando durante la guía docente. Además, aunque aquí no aparezca una quinta foto o una conclusión, hay un apartado de después de la presentación en el que se propone una dinámica para trabajar los lexemas, en este caso. Ya cada actividad, cada interactivo en realidad, pues trata de trabajar lo que se ha visto después de un modo u otro. Vale, Laura, confírmame si hay alguna duda por el chat de momento o por el contrario está tranquilo. Vale, entiendo que no hay ninguna duda, entonces. Continúo. Voy a cerrar esto de aquí. Igual, bueno, sí que es más de lo mismo, pero vamos a verlo.
vuelvo al aula virtual y una vez que está agregada la actividad, yo como profesor tengo acceso al interactivo en sí, a la ficha del alumno que no ha entrado, en donde aparecen las familias léxicas, y a la guía docente de este recurso. Vale, un segundín. Cierro esto y vuelvo aquí. Si os fijáis, aquí vienen una serie de actividades con el mismo icono, con un lápiz. Esta es un poquito diferente, pero ahora entraré en ella. Las actividades del lápiz son actividades o ejercicios muy concretos. Estos no tienen guía docente porque son como los típicos ejercicios del libro que te aparecen después de la teoría. Los que son con un lápiz y sin ningún tipo de texto o añadido son ejercicios cerrados o de respuesta cerrada y autocorregibles. Vamos a ver este. A ver si consigo quitar esto de aquí. Bueno. Dice, selecciona las palabras que no pertenezcan a la misma familia léxica. Y aquí tenemos la familia léxica de Sol. Y tendríamos que elegir aquella que no pertenece a esta familia léxica. Y así, ¿vale? Lo voy a hacer un poco a voleo. Porque lo que me interesa es que una vez que está hecho, yo lo puedo corregir y podría ver la puntuación que he sacado. Vale, he acertado 4 de 6, saco un 6,7 y quiero ver dónde he fallado. Pues he fallado en la 2 y he fallado en la 5. Algo importante ya a tener muy en cuenta es que cuando yo agrego este tipo de actividades al aula virtual, este tipo de ejercicios, el alumno solo tiene un intento para resolverlos. De hecho, si tuviera varios intentos, podría hacer trampas y podría copiar, ¿no? Podría ver las soluciones primero y luego resolverlo. Entonces, lo que se ha hecho es que tengan un solo intento para responder este tipo de ejercicios, porque ya al final la teoría la han estado viendo tanto en clase como en casa, y este tipo de ejercicios los tendrían que tener más o menos claro antes de realizarlos. Voy a agregarlo al aula virtual. Al tema 1 y cierro. A ver, esto es que alguien se ha tenido que meter con mi usuario. Un segundito. Bueno, vemos que aquí se ha agregado correctamente, no hay problema. ¿Qué ventajas nos ofrecen este tipo de actividades, las del lapicerito? Estas actividades se sincronizan con el libro de calificaciones. Si os fijáis, en el libro de calificaciones, para aquellos que no controléis mucho del entorno del aula virtual o de Moodle, libro de calificaciones es aquel espacio en donde aparecen todos los alumnos y las actividades que hay en el aula virtual. Las actividades que generan una nota, cuidado. Si os fijáis aquí solo aparece una, la que acabo de agregar de las familias léxicas. No está en ninguno de los interactivos que he ido añadiendo porque no genera ningún tipo de nota. Sin embargo, este otro sí. Aquí ya los alumnos, en este caso, como son ejercicios autocorregibles, pues cuando los alumnos los vayan resolviendo, les irá apareciendo aquí la nota que hayan sacado en cada una de las actividades. Vuelvo a mi curso del aula virtual, vuelvo a la secuencia didáctica. Bien. Por otro lado tenemos estos del lapicerito con la doble A. Estos también son ejercicios, pero que en este caso son de respuesta abierta. Hay un enunciado y los alumnos tienen que escribir, claro, en este caso hay una oración, depende de cada ejercicio, pues hay veces que hay que explicar un proceso, en el caso de ciencias, hay que dar definiciones, lo que sea. Pero claro, como para eso no hay una respuesta justa y exacta y concreta, no se pueden autocorregir. Entonces, este tipo de ejercicios, una vez que el alumno los haya hecho, nosotros como profes, entrando en el libro de calificaciones, podremos ver el intento de cada uno y asignarle una nota. Aquí vemos pues más interactivos, ¿no? Que van directamente a trabajar contenidos concretos de lengua en vez de las dimensiones. Hay actividades también cerradas un poco más lúdicas, como pueden ser ahorcados, hay crucigramas, sopas de letra, etc. Y a ver si tenemos suerte, aunque no creo, porque esto es más de ciencias.
Aquí. Aquí tenemos otro tipo de actividades que son más ya competenciales. No son tanto de responder a... Si os fijáis, sigue siendo el icono del lápiz, esta vez con un clip. Y este tipo de actividades responden a un proceso para trabajar una competencia determinada. No se trata tanto de coger un enunciado y responder, sino que hay un proceso más complejo. Que hay un texto sobre el que luego se propone una tarea. Aquí dice que esta actividad debe asignarse como tarea para poderse realizar o bien entregarse en mano o por email. O en el aula virtual podéis agregar el recurso tarea activando la edición. Un segundito. Aquí está. La actividad tarea, en donde en este tipo de actividades pueden subir cualquier tipo de recurso. Como este no es el objetivo del webinar y todavía nos quedan unas cuantas cosas por ver, no voy a hacer el proceso completo. Pero bueno, agregando tarea, aquí los alumnos pueden subir cualquier tipo de archivo. Como por ejemplo, un archivo que sea el que hayan utilizado para hacer este trabajo. Bien, vuelvo a la secuencia didáctica. Sigo bajando. Igual, ya no vemos ningún tipo de recurso. No vemos actividades cerradas, interactivos para trabajar esos contenidos concretos. Más interactivos, más ejercicios. Ojo, hay un montonazo de ejercicios, evidentemente. Esto es una propuesta. Si por temas de tiempos y demás no da tiempo a trabajar todo, pues no hace falta trabajar todo. Se trata de que sea una propuesta completa, pero al final en clase da tiempo a lo que da. Y me voy a ir yendo ya al final de la unidad. Expresión escrita, expresión oral. Aquí está. Tanto al principio como al final de la unidad tenemos un mapa conceptual. Antes no lo he enseñado porque me lo he reservado para el final. El mapa conceptual que hay al final de las unidades es un mapa interactivo, que está muy bien para trabajarlo en clase y repasar los contenidos, por ejemplo, el día antes del examen. Aquí tendríamos el tema principal. Yo puedo ampliar o disminuir el tamaño del mapa. Tenemos el tema principal con cada una de las partes que hemos ido trabajando. Pues la familia léxica. ¿Qué es la familia léxica? Y a los alumnos te responden y vemos si es correcto o no. Y lo mismo con cada uno de los diferentes contenidos. Puedo ir ocultando o desocultando la información. Y así. El otro mapa conceptual que hay disponible en todas las unidades didácticas de todas las asignaturas es uno que aparece aquí al inicio. Perdonad, aquí. Donde debajo de los recursos pone mapa conceptual. Este es un mapa estático. Eso sigue siendo un mapa que te desarrolla todo lo que se ha trabajado, pero que por el contrario no es interactivo. Este está muy bien para colgarlo en el aula virtual, enviarlo por correo o imprimirlo por grupos y que lo trabajen los alumnos en clase. O bueno, hecho por grupos, pero puede ser a nivel individual o como cada uno quiera. Bien, después del mapa conceptual, en todas las unidades tenemos una autoevaluación. Esta autoevaluación también se sincroniza con el libro de actividades porque son 10 preguntas de tipo test que responden a ver qué sabe o qué no sabe el alumno sobre los contenidos tratados en el tema. Y así. Uy, me he ido con el ratón, perdonadme. Y nada, después de la autoevaluación tenemos lo que viene siendo un examen. Voy a bajar hasta el final. Pone generador de exámenes autocorregibles. Para hacerlos personalizados y para que aprendáis a ver cómo se personalizan, os recomiendo que os veáis el webinar que ya hicimos sobre este tema en cuestión, de cómo crear y generar tus propios exámenes con los recursos de Aula Planeta. Os adelanto de que hay que darle al botón de modificar. Pero también podéis utilizar la propuesta de Aula Planeta. Está pensada para que dure media hora. En este caso, claro, dependerá del caso de cada asignatura. Y aquí ya son una batería, en este caso de 50 preguntas, que a lo mejor quizás media hora es poco,
Pero hay veces que estas preguntas responden a un contenido multimedia, a una imagen, a un texto, a un sonido. Y también este tipo de ejercicios se pueden vincular en el aula virtual y como generan una nota y son autocorregibles, se sincronizan perfectamente con el libro de calificaciones. Vale, hasta aquí lo que viene siendo la tipología de actividades y recursos. Ahora vamos a ver las propuestas metodológicas en el ratito que nos queda. Entonces, Laura, no sé si hay alguna duda por el chat. Confírmamelo si puedes. No hay ninguna, David. Fenomenal. ¿Qué propuestas encontramos dentro de Aula Planeta? En el caso de lengua, claro. El reto puede ser considerado como propuesta, que lo hemos visto antes. Sin embargo, ahora ya lo hemos visto y además ahora vamos a ver las dos propuestas que están pensadas para trabajar toda la unidad. En primer lugar, las interferencias, que también están muy bien para trabajarlas en tutoría. Las interferencias, bueno, aquí tenéis toda la documentación necesaria, el objetivo, qué voy a hacer, cómo lo programo. Somos conscientes de que no es tan sencillo coger una propuesta entera para trabajar una unidad didáctica y decir a un profesor, ale, toma, a ver cómo te las apañas para trabajar esto. Si os fijáis, viene asociada una temporización en el que están esquematizadas las sesiones y cuánto debe durar cada uno y qué contenidos se tratan, cómo se tratan y dónde están. Aquí está la guía docente para trabajar toda la unidad, concretamente con este recurso, claro. La temporización, las dinámicas de trabajo colaborativo que se deben aplicar en esta propuesta, algunas plantillas como la telaraña, depende también de cada propuesta, pero como las interferencias empiezan siempre desde una escena, un conflicto comunicativo o algo que le llame mucho la atención a los alumnos, pero siempre trabajándolo desde el ámbito de la comunicación, pues siempre va asociado a este tipo de rutinas de pensamiento en donde ellos identifican pues la idea principal del contenido multimedia que han visto y van escribiendo las ideas que han percibido. Bueno, no me quiero entretener debido a que quedan 10 minutos, pero hay un montonazo ahí están las rúbricas, los procedimientos para, pues en este caso, para trabajar esta producción audiovisual, un listado de juegos para trabajar las diferentes dimensiones de la lengua en este tema, una selección de aplicaciones en línea y toda la parte de evaluación, autoevaluación y coevaluación. Voy a entrar al interactivo en sí. Bueno, también está la ficha del alumno, como siempre, en este tipo de recursos y en otros, en donde se les va guiando de manera ya muy concreta qué tienen que ir haciendo y cómo lo tienen que ir haciendo. Vamos a entrar dentro de la interferencia, perdonadme un segundo. Vamos a entrar dentro de la interferencia para que veáis cómo es esa parte más interactiva. Las interferencias, como adelanté antes, parten de un conflicto comunicativo. Por eso se llaman interferencias. Hay un error del sistema de la comunicación y aquí ya se les adjunta un material multimedia. Los hay de todo tipo. Algunos de temáticas más complejas o más problemáticas y otros no tanto. Hay algunos que pues, se ponen hay juicios de valor, hay temas de ética y demás. En este caso es una campaña publicitaria de las Islas Canarias. Entonces cierro por aquí. Y luego se empieza a trabajar la escena, ¿no? Ya se hace alusión a lo que se ha visto, la telaraña, ¿no? Que hemos visto antes para ordenar las ideas que les han llegado, el documento de análisis lingüístico, quién es el emisor, ¿no? de esta escena, se puede volver a ver mientras ya tienen la plantilla, cuál es el código, qué mensaje se ha transmitido, ¿no? Que se visite las Islas Canarias, cuál ha sido el canal y quiénes son los receptores. Además, aquí hay un espacio para comentar las diferentes funciones del lenguaje.
y las modalidades textuales, las propiedades del texto, ¿no? Para valorar si realmente esa acción que se ha hecho en el vídeo realmente es adecuada, qué registro tiene, etcétera. O sea, se trabaja, no es poner el vídeo y ya, sino es trabajar sobre el vídeo. Esto solo sería el inicio. Después nos vamos en dos direcciones. Software, que en realidad son las dimensiones de la lengua. Hay una parte de profundiza para que se trabajen los ejercicios, que en realidad estos ejercicios son los que aparecen en la secuencia didáctica, pero aquí están ordenados. Una parte de practicar y una parte de consolidar los conocimientos adquiridos. Estos ejercicios son los mismos que hemos visto antes, pero no están añadidos dentro del aula virtual, por lo que no está la nota sincronizada. Después, por otro lado, tenemos una parte, como al final hemos podido aprovechar estos conflictos comunicativos, los hay de todo tipo. Ya os digo, hay algunos un poco más crudos que están pensados para un alumnado mayor, ¿no? De final de secundaria, y hay otros más suaves o más ligeros para un alumnado de menor edad. Pero bueno, al final se trata de no enlatar la realidad de los alumnos, sino ni pintársela, sino mostrársela tal y como es y aprovechar para trabajar lengua castellana y literatura en torno a esa realidad que viven. Igual, aquí se hace alusión a otros documentos, pues a una rueda de las emociones, ¿no? Por eso he dicho antes que esto está muy bien para trabajarlo en tutoría y también, bueno, al final esto es contenido de lengua, es vocabulario que poco a poco, desde el interior al exterior, se va adquiriendo un nivel de complejidad mayor. Todas estas ruedas, rúbricas, rutinas de pensamiento y demás, aunque las veáis en este tipo de recursos más globales, las puedes aplicar a otros entornos y otras asignaturas como valores, como educación física, como tutoría, ¿no? Que ya he dicho antes, ciencias, para trabajar un proyecto, bueno, para lo que consideréis. Voy a hacer ya, bueno, al final de la interferencia, perdonadme, que veo que acabo de ver que queda poco tiempo. Una vez que hemos trabajado toda la parte de valores y toda la parte de contenido, lo que viene siendo las dimensiones de la lengua, hay una conclusión final, lo que llamamos reconfiguración. Se reconfigura la escena, volvemos a esa escena inicial para volver a trabajar sobre ella, pero esta vez con todo lo que hemos aprendido. En este caso, bueno, aquí aparece la tarea a realizar con cada uno de sus pasos. Voy a explicar rápidamente en los últimos minutillos que quedan del webinar, voy a explicar el INON, que esta es una propuesta para trabajarla tanto in class como online, ¿no? De ahí viene el nombre, INON. Esta propuesta está muy bien explicada en las secuencias didácticas, está súper bien guiada. Además, tiene sus documentos asociados para la evaluación de la unidad. Y si os fijáis, yo voy aquí al interactivo y es un PDF. Este PDF, para abrirlo, lo tenéis que hacer siempre desde el aula virtual, desde dentro de una secuencia didáctica. O bueno, si os lo habéis agregado al aula virtual también, pero que sepáis que siempre tenéis que hacer desde el aula virtual. Aquí lo que trata es de activar el aprendizaje mediante la taxonomía, mediante una rueda del aprendizaje con una serie de acciones muy concretas. Y lo que se hace, se muestra la propuesta, se hace alusión a los recursos que van asociados a cada una de las propuestas. ¿Veis? Pues la parte del reto inicial, los recursos, un vídeo donde los encuentro, las rutinas de pensamiento, herramientas para crear productos finales, la selección de recursos para la ejercitación de estos contenidos y los recursos de evaluación. Una cosa en la que no he entrado y que he dicho que iba a entrar también es este cuaderno de aprendizaje. Entonces, la secuencia didáctica ya la hemos visto, que aquí es donde se recogen todos los recursos y las propuestas para ser trabajadas tanto en clase como online, como cada profe quiera. Pero de aquí es de donde se integran las actividades al libro de calificaciones del aula virtual. Por otro lado, está en las unidades didácticas propias del alumno, que son estos cuadernos de aprendizaje.
Esto es un símil al libro digital. Aquí los alumnos tienen lo que viene siendo la teoría. En este caso está la interferencia porque es el primer recurso, pero se podría ocultar. Se organizan en el caso de lengua, cada asignatura es diferente, pero en el caso de lengua se organizan según las dimensiones de la lengua. Pues la parte de lectura, la parte de vocabulario, ¿no? De léxico, la parte de gramática, ortografía, con sus textos, y con la propuesta. También contienen actividades, que estas actividades antes mencionaba, las actividades que añadáis al aula virtual, lo que el alumno hace la primera vez es la nota que se queda. Pues aquí al contrario, aquí los alumnos pueden practicar 18 veces, que al profe no le va a llegar que ha fallado la actividad 18 veces o que la ha superado 18 veces. Es decir, esto es un entorno de trabajo autónomo para el alumno, en donde tiene la teoría y tiene actividades para trabajarla de forma autónoma. Otra ventaja de este cuaderno es que es modificable. Si queréis aprender a cómo modificarlo, os recomiendo que os veáis el webinar de modifica tus cuadernos o modifica tus materiales con Aula Planeta. Ahora mismo no recuerdo el título exacto, pero algo de modificar eso, el cuaderno de aprendizaje en los materiales. Vale. Entonces, ya estaría vista lo que es la aportación curricular. Hay un montón de unidades didácticas y, bueno, cada una trae lo suyo. Las últimas unidades didácticas son un proyecto para los últimos días de verano, para los últimos días de junio, perdón, y unos anexos para trabajar, pues, anexo de ortografía y la acentuación, otro anexo de ortografía, y así. Dependiendo de cada unidad didáctica, hay unos anexos u otros que son como material extra para que los alumnos puedan repasar un poquito más todavía esas unidades en concreto. Ya para ir cerrando, voy a mostrar súper brevemente el banco de contenidos de Aula Planeta. Este banco de contenidos, lo que explicaba al principio, es la aportación extracurricular de los contenidos enciclopédicos del Grupo Planeta. Los tenéis ordenados por diferentes secciones: banco multimedia, museo, atlas, profundidad, navegador visual, temapedia, una cronología, cuerpo humano, historia audiovisual de España, biblioteca universal, estadísticas y sala de audición. Entonces, en el caso de lengua nos podría interesar la biblioteca universal. Aquí aparece ya pues una serie de obras con sus autores e información sobre dichas obras. Otra parte, el uso más lógico que se le puede dar, que esto ya también podría implicar a profesores de cuarto de primaria, incluso de tercero, es el uso de este buscador, ¿no? Si yo mando a mis alumnos que hagan una investigación sobre algún tema de lengua, por ejemplo Cervantes, pues pueden utilizar aquí el buscador y buscar al escritor, por ejemplo, encontrar información sobre él, términos clave que les llevarán a otra serie de información relacionada con la primera. Es decir, banco de contenidos. Para ir cerrando, vuelvo a la diapositiva de aquí. Banco de contenidos de Aula Planeta. Contenido extracurricular, el de la ranita. Contenido enciclopédico. Contenido curricular, pues los recursos, las secuencias didácticas o los cuadernos del aprendizaje del alumno. No lo he explicado antes, pero bueno, si queréis simplemente añadir cositas sueltas, podéis ir aquí y en vez de elegir la asignatura como he hecho yo o a una unidad didáctica, elegir un recurso. Aquí ya pues hay un buscador, yo puedo buscar lexema y ya me aparecerían todos los contenidos que tengan algo que ver con los lexemas. Puedo filtrar por curso y por materia. Con este más los puedo ir agregando al aula virtual. Si os fijáis, se van listando aquí debajo. Puedo borrarlos también por si me he pasado. Le doy a siguiente. Me pregunta dónde los quiero meter dentro del aula virtual. Los voy a poner todos en material docente, por ejemplo, para que verlos ahora rápidamente. Y añado los recursos, por último. Pantalla de confirmación, como antes. Se ha agregado esto al aula virtual.
Y aquí lo tendríamos. En esa interfaz también se pueden previsualizar cada uno de los recursos haciendo clic en el título de cada uno. Entonces, esto sería la aportación curricular, ¿no? Estos recursos independientes, estas propuestas didácticas con sus unidades para los profesores y con sus cuadernos de aprendizaje o sus libros digitales para los alumnos, que los libros ya he dicho que son modificables. Ahora sí que sí, para finalizar y cerrar del todo este webinar, recordaros que los webinars que hemos ido realizando, así como los futuros que haremos, se van a ir colgando en el canal de YouTube, en nuestro canal de Aula Planeta. Por otro lado, que Laura ya os había pasado al inicio del webinar, esa información contextualizada, ¿no? Esas preguntas y respuestas comunes o frecuentes, para que podáis ir trabajando y ver en qué consiste este proyecto. Por último, si tienes dudas o quieres estar al tanto de las últimas novedades de Aula Planeta o si tienes alguna sugerencia o algún comentario, no dudéis en uniros al canal de Aula Planeta, se llama Aula Planeta en Madrid 5E, y allí ya os iremos respondiendo. Y por último, recordaos que tenemos nuestras redes sociales, Twitter, Facebook, YouTube e Instagram. Ya para finalizar del todo, daros muchísimas gracias por haber estado en este webinar. Espero que os haya servido de utilidad o que os haya aclarado un poco cómo trabajar lengua castellana y literatura con los recursos de Aula Planeta, que era su finalidad. Aquí hay una pequeña encuesta de mejora por si nos ha gustado la estructura del webinar o pensáis que es más útil otra estructura de webinar o queréis que se haga un webinar sobre algo en concreto. Cualquier cosita de mejora en este enlace o a través de este QR que ahora mi compañero os pasará por el chat para que también lo tengáis a mano. Recordaros de nuevo que tenéis a vuestra disposición un enlace en el que os ponéis directamente en contacto con Cristina, con Laura o conmigo para solicitar formación ya, pues si sois equipo directivo o profes, para solicitar información de manera personalizada de tú a tú. Y si no, tenéis las dos vías más institucionales que son el canal de Telegram de Aula Planeta Madrid 5E y el correo del CAU, ¿no? De atención al usuario de Aula Planeta, que es aulaplaneta@planeta.es. Pues esto sería todo, Laura. No sé si hay alguna duda por el chat. Todo tranquilo. Todo tranquilo, pues nada, ya cerramos por ahí. Daros las gracias y nos vemos este miércoles. Hasta la próxima. Hasta la próxima.